Le habla Mileida Parra del Ministerio Muro Protector y la Comunidad Crecimiento para Ti, de la cual soy miembro. Miren, seguimos reflexionando. Hoy, ayer hablaba de que el Señor nos decía que seamos determinados, que entremos en su orden, que seamos disciplinados. Pero y eso es lo correcto. Pero hoy quiero hablar una cosa muy importante que siempre yo tenía esa duda, ¿no? Y bueno, gracias al Padre que el Espíritu de Dios nos guía, nos direcciona. Y investigando cuál era la diferencia entre la disciplina secular y la disciplina divina. Ahorita hay muchos, la neurociencia, que es bueno, todas esas cosas, pero no hay nada mejor que la dependencia del Ruach, del Espíritu de Dios. Y esas son como herramientas que nos ayudan, pero hay una disciplina que es divina, ¿no? Cuando uno lee Proverbios, dice: cuando la sabiduría entra a tu corazón, eso está en Proverbios 2:10, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. En esta versión dice 2:10, ya vaya un momentico que tengo aquí mi Biblia. Dice: cuando entre la Jomá, sabiduría, en tu corazón, y la Daat, el conocimiento, para tu nefes, tu alma, será deleite. El buen consejo te protegerá. Va a haber un buen consejo que nos da la palabra del Señor, la sabiduría, porque entró a nuestro corazón. Es necesario que entre. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Voy a hablar de los apuntes que tengo para compartirlo con ustedes, y ustedes pueden seguir investigando. Y si hacen comentarios, fabuloso. Porque la idea es que cada uno investigue. Y bueno, sí, el Señor, la palabra de Dios es infinita. De verdad que a veces cuando uno tiene un conocimiento, uno cree que, no, es un punto en el universo, por decir, pues en la inmensidad de Dios. Es tan amplia. Por eso que David decía que si lo enumeramos, no lo podemos ni siquiera enumerar. Es tan grande. Entonces, la sabiduría de Dios es muy grande. Y cuando nos revela algo, creemos que es un puntico. Y hay muchas cosas más. Así que es importante que cada uno de nosotros estudie la Torá, estudie la palabra, porque lo que a mí me puede ayudar para algo, a ustedes, hay otro más. Y así el Señor. Entonces dice aquí: cuando la Jotma, sabiduría, entre la Jotma, la sabiduría en tu corazón, y la del conocimiento, para tu nefes, alma, será deleite. El buen consejo te protegerá, y el entendimiento Kadosh te guardará. Ellas te librarán del camino de la maldad, de aquellos que hablan engañosamente y dejan la senda de honestidad. Miren, honestidad. Dios quiere que caminemos en honestidad, en integridad. Dios nos viene hablando. Y en este mes 6 es un tiempo de revisión, y vamos hacia Teshuvah. Entonces, es importante. Para caminar en la senda, dejan la senda de la honestidad para caminar en la senda de oscuridad. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, la diferencia. Vamos a lo que iba a hablar, porque el Señor quiere que seamos determinados, que seamos disciplinados, que seamos bien intencionados. El Señor nos manda que nos esforcemos, que tengamos un carácter. Entonces, vamos a ver esa diferencia entre la disciplina secular y la disciplina de Dios. La disciplina secular, miren, tengo aquí: el objetivo es el éxito, logro, productividad. Y tienes unas estrategias, ¿sí? Muy bien, nos ayudan, claro. Pero la disciplina divina, su objetivo no solamente es éxito, logros, productividad, producir. No, es formar el carácter de hijo. Miren, formar un carácter de hijo fiel, porque fe es fidelidad, y confiado en el Padre. ¿Se acuerdan de Yeshua? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Porque Yeshua obedecía al Padre. Yeshua no vino a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, por eso es que era un carácter de un hijo fiel, confiado en el Padre.
la otra diferencia es que se basa en fuerzas de voluntad y normas externas. Se basa en fuerza de voluntad y normas externas. Esa disciplina requiere un esfuerzo humano. Pero hay un esfuerzo que es la de Dios, porque no es con ejército ni con fuerza, más con mi Santo Espíritu. Con Dios lo que podemos hacer en 2 años, en 3 años, Él lo puede hacer en un mes, en un día. Sí se requiere la disciplina. Él nos manda a meditar, Él nos manda a ser esforzados. Pero esa es la diferencia. Se basa en esfuerzos humanos, en normas externas. La disciplina de Dios se basa en amor paternal. En amor paternal, como un padre corría a su hijo. Pruebas y correcciones internas. Mire, pruebas y correcciones internas. Lo vemos cuando vamos a leer la paracha de esta semana, que la están leyendo, ¿verdad? Que está en Deuteronomio capítulo 7 y 8, 9 y 11. Entonces habla allí de la disciplina del padre. Pero esta disciplina se basa en el amor paternal. En pruebas, el pueblo, ellos estuvieron por el desierto, ahí tuvieron pruebas, pero era para probar su corazón. Correcciones internas, cosas que no están bien en nosotros, entonces el Padre lo expone para hacer corrección, nos las hace ver. Amén. La disciplina secular produce control y hábitos, lo decíamos ayer. Quita el pie, ¿ves? Pero el Padre también dice que la disciplina de Dios produce humildad, fe y dependencia de Dios. Hermoso. Sí, produce humildad. Que sin Él nada podemos hacer. Reconocer su grandeza. Pasamos por prueba, pero es para, nos humillamos y reconocemos la dependencia de Él, que sin Él no podemos. No podemos. Él abre camino donde no hay camino, Él sabe, Él nos conoce. Eso produce humildad. Sí, hermano, produce humildad. Eso lo hace. Fe y dependencia de Dios. Confiar. Ellos tenían, cuando los que estuvieron en el desierto, tenían que depender de Dios para el agua. Se encontraron sin agua. Y bueno, Moisés clamó al Señor. Algunos se quejaron. ¿Qué actitud vamos a tomar? Entonces el Padre viene a corregirnos. Comida. Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Entonces Dios le dio el maná. Y Yeshua también nos dio ese ejemplo. Entonces, produce humildad, fe y dependencia de Dios. Mire que dice que en los últimos tiempos son tiempos difíciles. Entonces, por eso es que el Señor quiere que hagamos memoria de lo que pasó cuando salieron de Egipto. Dios los sustentó con comida del cielo. El Señor nos va a sustentar. Se habla de muchas cosas que vienen, pero el Señor nos va a guardar. ¿Ve? Vamos a pasar por esa tribulación, pero el Señor nos va a guardar, nos va a sustentar, nos va a proteger. Amén. La otra diferencia es que la disciplina secular se mide por resultados visibles. La de Dios, la divina, se mide por fidelidad del corazón. Dios mira el corazón. ¿Verdad que es hermoso? Totalmente diferente. Totalmente diferente. La disciplina secular puede inflar el ego. Yo logré. La disciplina divina quita el ego y enseña dependencia de la palabra. Lo que Dios le dijo a Zorobabel. No es con esfuerzo, no es más con mi Santo Espíritu. Amén. ¿Ve? Es una dependencia de la palabra. Quita el ego. Deshace nuestra sustancia. Decimos, Señor, me rindo a ti. Reconocemos tu grandeza. Entonces, eso quería aplicar. Dice que la disciplina del Padre en tu vida no siempre busca que produzcas más, sino que confíes más. Que seamos fieles, que confiemos en Él, que le creamos a Él, que nos veamos como Él nos ve, aunque la circunstancia nos grite lo contrario.
Amén. Dice, igual que en Israel en el desierto, Dios a veces te lleva por el camino largo, ¿verdad? Para quitar atajos carnales y sembrar obediencia en tu corazón. Sembrar obediencia. Y vamos a orar por eso. Abrazar esa sabiduría. Shema Israel. Dice que por cuanto, si oyes su palabra, ¿verdad? El Señor dice que, y obedecemos sus juicios y sus mandamientos, por esa causa, y va a venir mucha bendición. Nuestros enemigos y van a quedar avergonzados, y va a enviar avispas. Vamos a leerlo en esta parashá, que se va a estar compartiendo. Entonces, es importante eso. En el desierto Dios disciplinó a Israel, afligiéndolo, probándolo para arrancar la autosuficiencia. Voy a leer aquí, perdón. La disciplina secular entrena hábitos para logros humanos. La disciplina de vida divina, Musar, forma el carácter del Hijo amado. Tienen un carácter. En el desierto, Dios disciplinó a Israel, afligiéndolo, probándolo, para arrancar la autosuficiencia, sí, y enseñar que la vida depende de su palabra y fidelidad. Para arrancar la autosuficiencia, que Dios arranque la autosuficiencia de nuestros corazones, de vivir a nuestra manera. Y yo clamo hoy, tanto por ustedes como por mi vida, que Dios arranque de nuestras vidas la autosuficiencia, de vivir a nuestra propia manera, sino que sigamos la instrucción, que Dios nos dé oídos para oír. Oídos para oír. Por eso que David, cree en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva un espíritu recto. Señor, dame un corazón oyente, un corazón obediente. Enséñanos a seguir tu instrucción, a no vivir a nuestra propia manera, sino a la tuya, a depender de ti. Dice, voy a explicar un poquito, tengo aquí otros apuntes que los quiero compartir. Dice, cuando la sabiduría entra a tu corazón, dice, el corazón no es solo emoción, es mente, voluntad y las intenciones. Que la sabiduría entre al corazón, la Torá y la instrucción de Dios, se vuelva parte de tus decisiones diarias, no solo de tus conocimientos. Entonces, ser determinados, ser aguerridos, que esa sabiduría, la sabiduría de Dios, la pura, la que es benigna, la que es amable, ¿verdad? La instrucción de Dios, la abracemos, que se vuelva parte de nuestras decisiones diarias, no solo un conocimiento. Padre, ayúdanos, Señor, a seguir tu instrucción, a abrazar la sabiduría. Oramos para que la sabiduría, Padre, entre a nuestro corazón. Señor, porque aquí, como dice en Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él y él conmigo. Queremos cenar. Queremos estar en tu shulchan, en tu mesa. Comer contigo de tu sabiduría, Señor. Y que cada decisión de nuestra vida, Señor, esa instrucción de Dios se vuelva parte de nuestras decisiones. Dice que la discreción, mire, que significa la palabra mesina, se convierta en un guardián que te previene de caer. Que la discreción esté en nosotros, se convierta, seamos discretos, un guardián. Y dice que también el conocimiento, da'at, se vuelva un deleite, porque tu alma encuentra gozo en la verdad de Dios. Se vuelva un deleite. El conocimiento, el da'at, Padre, se vuelva un deleite para nuestras vidas. Que sea grata nuestra alma. Ayúdanos a llegar a ese punto, Señor. A estar en tu mesa, pasar de la puerta, el umbral de la puerta. Y sentarnos a tu mesa y comer. Señor, la dependencia tuya del Ruach HaKodesh, porque no nos dejaste solos, Señor. Dice, conocimiento, se vuelva un deleite porque tu alma encuentra gozo en la verdad de Dios. Que nuestra alma encuentre gozo. Cuando permitamos que la instrucción divina, Torah, Yeshua, el Ruach, que permitamos que esa instrucción divina, que es la Torah, que Yeshua es la Torah, su Ruach, su espíritu, entre en lo más profundo de nuestro ser, entonces, nuestra mente se va a ordenar. Entraremos en el orden de Dios. Él será nuestra prioridad. Nuestra mirada estará puesta en Él, puestos los ojos en Yeshua,
nuestra salvación. Nuestras decisiones se alimentarán del pacto, de la verdad. Nuestras decisiones se alimentarán del pacto. Seremos responsables, guardadores del pacto. Nuestra vida se organiza en propósito. Entonces vamos a entrar en el orden de Dios. Vamos a entrar en ese orden. Es muy importante. Entonces, nuestras decisiones se alimentan del pacto y nuestra vida se organiza. Nuestra mente se ordena. Amén. Quiero hacer una oración por aquellos que, por este despertar, se está proclamando, los profetas del Señor están hablando de un despertar, de los últimos tiempos como nunca antes. Y vamos a despertar y le vamos a ordenar a nuestra mente que se ordene. ¿Cómo? Abrazando la sabiduría. Que fuere grata a nuestra alma, a nuestro corazón, su instrucción se vuelva parte de nuestras decisiones, que caminemos en sus diseños para nuestro matrimonio, para la crianza de nuestros hijos, para la vida laboral, en todo sentido. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua, yo te alabo y te adoro y te bendigo y te exalto, Señor. Te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por esta reflexión. Señor, de la diferencia entre la sabiduría humana, la sabiduría secular y la sabiduría divina. Señor, que es, Padre, que formar un carácter, una dependencia de ti, en todo sentido. Y que cuando nosotros abrazamos esta sabiduría, Señor, la instrucción se vuelve parte de nuestras decisiones. La discreción se convierte en el guardián que nos proviene de caer, nos libra del mal. El conocimiento se vuelve un deleite, Señor. Nos preserva y cuando permitimos esa instrucción de la Torah, Yeshua y Ruah, en lo más profundo de nuestro ser, entonces nuestra mente se ordena. Padre, yo oro, Padre, para que nuestra mente se ordene, para que abracemos la sabiduría y el conocimiento, la ciencia sea grata a nuestra alma. Que nuestras decisiones se alineen al pacto, Señor. Y proclamamos un despertar y que nuestra vida se organice en el propósito. Que tú seas la prioridad, tu reino, tu justicia en nuestras vidas. Ordénanos, Señor. Danos corazón oyente. Ordénanos, Señor. Que nuestra vida entre en orden. Que todo aquello, Señor, que por tiempo gobernó nuestra vida, la autosuficiencia, Señor, aquello, Señor, que nos distrajo, Señor, que nos hizo vivir locamente nuestra propia manera de vivir, alejados de la vida, porque la Torah es la vida. Señor, hoy volvemos el pie y nos volvemos a ti y nos rendimos, Señor, y te pedimos que gobiernes nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor, que todo estupor, Señor, que todo velo de estupor, todo encantamiento del sueño de muerte, Señor, hoy se rasgan esos velos. En el nombre poderoso de Yeshua, porque decidimos abrazar que la Torah, la sabiduría de Dios entre a nuestros corazones. Señor, en el nombre de Yeshua, Señor, la ciencia sea grata, la discreción, Señor, se convierte en ese guardián, nos guarde y nos preserve la inteligencia. Padre, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, te damos. En el nombre de Yeshua, seguimos estudiando sobre este punto. Seguimos diciéndole al Señor que nos dé corazón oyente. Seguimos dando en acción de gracia, confiando en que el Señor nos despierta. Que nuestra mente se ordena. Le hablamos a nuestras neuronas que respondan a lo divino. Los códigos divinos se activan en nosotros, la revelación, la sabiduría, la Jotma, que sobre nosotros está el espíritu de sabiduría, de ciencia, de consejo, de poder. Así como el Señor hizo que Bezaleel lo dotó, el Señor nos ha dotado a nosotros de sabiduría, de ciencia, de creatividad, nos ha dotado de entendimiento, nos ha dotado de su gracia, de su poder. Amén. Del poder del acuerdo, del temor de Jehová. En el nombre poderoso de Yeshua. Buenas bendiciones, gracias.